Shalom a todos, bienvenidos a mi espacio donde comparto mis investigaciones personales de las escrituras. Con ustedes, el moré profesor Ahmed Naharwadi, que los invita a suscribirse a este canal. Quisiera agradecer a nuestra hermana Yanis y a nuestro hermano Jeremías que nos han apoyado el canal. Hermano, muchas gracias, el Eterno les bendiga. Vamos a continuar con la serie de estudios del libro de Apocalipsis y hoy día vamos a estar analizando acerca del espíritu de la profecía. Como ya lo dijimos en la clase anterior, vamos a ver qué es el espíritu de profecía. ¿Es una persona? Hoy día lo vamos a estar analizando con la palabra del Eterno. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Juan 17:17. La frase espíritu de la profecía aparece solamente una vez en toda la Biblia. Solo en este texto de Apocalipsis capítulo 12:17. El paralelo más cercano de la Biblia se encuentra en 1 Corintios capítulo 12 del 8 al 10, y ahí el apóstol Pablo, el rabino Shaul, se refiere al Ruach HaKodesh que da el don de profecía entre otros dones. Así que el espíritu de la profecía no es una persona. De ahí que la persona que recibe ese don se llama profeta, porque los santos hombres de Yahweh hablaron siendo inspirados por el espíritu de Yahweh, o sea, Yahshua nuestro Mashiach. Y como nos dice Efesios 4:11, y él mismo dio a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y doctores. Como en 1 Corintios 12:28, donde los que tienen el don de profecía son llamados profetas, así en Apocalipsis 22:8 y 9. Ahora, el paralelismo de Apocalipsis 12:17, los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yahshua, y Apocalipsis 19:10, mire lo que dice el último. Yo me postré a sus pies para adorar, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yahshua. Adora a Yahweh, porque el testimonio de Yahshua es el espíritu de la profecía. Y pregunto, ¿qué es el testimonio de Yahshua el Mashiach, según Apocalipsis 19:10? El espíritu de la profecía. Y explico. Voy ahora a Apocalipsis 22:8 y verso 9. Me postré para adorar al ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy siervo como tú, de tus hermanos los profetas. O sea, que era Juan profeta, entonces los hermanos de Juan eran profetas, y los que guardan las palabras de este libro, adora a Yahweh. Entonces, la situación de Apocalipsis 19:10 y Apocalipsis 22 del 8 al 9 es la misma. Juan cae a los pies del ángel, este es el ángel Gabriel, para adorarlo. Y las respuestas del ángel son casi idénticas, pero sin embargo hay una diferencia muy importante, porque en Apocalipsis 19:10 los hermanos están identificados con la frase que retienen el testimonio de Yahshua. Y en Apocalipsis 22:9 esos hermanos son sencillamente llamados profetas. Si el principio de interpretar la escritura con la misma escritura significará algo, entonces la comparación nos debe estar llevando a la conclusión de que el espíritu de la profecía de Apocalipsis 19:10 no es la posición de todos los miembros del pueblo en general, sino que todos los que Yahweh ha llamado a ser profeta. O sea, yo no puedo ser profeta. Es Yahweh quien decide si yo puedo ser profeta o no. Yo no me puedo autoproclamar profeta o levantar. Esto es Yahweh el que lo decide. Esto no es una interpretación de nosotros, de los que guardamos el Shabbat. Hay otros eruditos. El erudito Herman Trautmann, luterano, dice, de acuerdo al paralelo de Apocalipsis 22:9, los hermanos a quienes se refiere no son los creyentes en general, sino que son los profetas. También están caracterizados como tales. Este es el punto de Apocalipsis 19:10. Si ellos tienen el testimonio de Yahshua, tienen el espíritu de profecía, es decir, son profetas y como tales están junto a lo divino que es un profeta, como el ángel que generalmente está al servicio del testimonio de Yahshua. Esto lo dice un erudito luterano llamado Herman Chapman. En forma similar, James Muffat dice lo siguiente, que tampoco no es guardador del sábado, ni tampoco es seguidor del Mashiach, dice, porque el testimonio de Yahshua es el espíritu de la profecía. Este comentario marginal en prosa específicamente define a los hermanos que retienen el testimonio de Yahshua como poseedores de la investigación profética. El testimonio de Yahshua es prácticamente equivalente a que Yahshua está testificando. ¿Y cómo testifica Yahshua? A través de los profetas. Los lectores judíos en los tiempos de Juan sabían de la expresión espíritu de profecía, conocían su significado, y el judaísmo rabínico igualaba las expresiones del Antiguo Testamento, Espíritu Santo, Espíritu de Yahweh y Espíritu de Elohim, con el espíritu de profecía, como lo podemos ver en la aparición frecuente de este término en los Targumes. Los Targumes eran traducciones escritas del Antiguo Testamento al arameo.
Dice Faraón en Génesis 41:38, ¿podremos encontrar un hombre como este? Refiriéndose a José, en quien está el espíritu de profecía de Yahweh. Otro texto, Números 11, 25 y 26. Después de lo cual, Yahweh se reveló en una nube y habló con él y añadió algo del Ruach que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y cuando el Ruach de profecía descansó sobre ellos, estoy leyendo de la traducción del arameo, ellos comenzaron a profetizar sin cesar. Ahora, dos hombres que habían quedado en el campo, el nombre de uno era Eldad y el otro era Medad. No obstante, el Ruach de profecía descansó sobre ellos porque estaban enumerados entre los ancianos, pero no habían salido al tabernáculo y profetizaron en el campo. Otro texto del Talmud, número 27-28. Entonces Yahweh le dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, un hombre que tiene dentro de sí el Ruach de profecía, y pon tus manos sobre él. Ve, los Targumes, o sea, la Biblia en arameo, en algunas oportunidades la expresión espíritu de profecía se está refiriendo sencillamente a Yahshua nuestro Mashiach, o sea, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Pero en muchos casos se refiere al don de profecía dado por Yahshua, como se ve en el contexto hebreo del Antiguo Testamento llamado el texto masorético. Otro erudito llamado Ed Bruce dijo lo siguiente: la expresión espíritu de profecía es común en el judaísmo postbíblico y se encuentra en el Targum que desciende sobre este o aquel profeta. De este modo, el Targum presenta las palabras iniciales de Isaías 61 como el espíritu de profecía delante del Adón que está sobre ti. El pensamiento expresado en Apocalipsis 19:10 no es diferente del ya citado en 1 de Pedro 1:11, donde se dice que el espíritu de Yahshua dio un testimonio adelantado a los profetas del Antiguo Testamento. Ahí también, Yahshua es el tema del testimonio dado por la profecía, en el cual los profetas no sabían quién sería la persona o cuándo sería el momento, pero al final el secreto ha salido y la persona es Yahshua y el momento es ahora. En Apocalipsis 19:10 es por medio de los profetas que el espíritu de profecía da su testimonio. Lo que los profetas anteriores a la fe de Mashiach es predicado como un hecho realizado por los profetas en la nueva edad, entre los cuales Juan ocupa el lugar principal. Cita de Ed Bruce, teólogo protestante, que no sigue las cosas de Mashiach y tampoco guarda Shabbat. Volviendo a Apocalipsis 12:17, podemos decir que el espíritu de profecía es una persona, la persona de Yahshua el Mashiach, el Ruach HaKodesh. Si tú aceptas a Yahshua como tu Salvador, tienes al espíritu de profecía, y este don descansa sobre el profeta que anuncia los designios divinos y las intuiciones y los mensajes entregados por Yahweh. Ahora, el resto de la ascendencia entregada, la palabra loipot, que significa remanente, lo que queda, guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yahshua el Mashiach, que es el espíritu de la profecía, o sea, ese don profético que entrega Yahweh. Esta interpretación es fortalecida por un estudio de la palabra griega ejo, que significa tener, y esta palabra indica posesión. Tienen un don de Yahweh que es el don profético, así que si el testimonio fuera nuestro testimonio sobre Yahshua, Juan hubiera escrito algo como guardan los mandamientos de Yahweh y testifican sobre Yahshua, pero la palabra griega ejo nunca se ha usado en el sentido de dar testimonio. De ahí que nosotros podemos decir que el pueblo remanente, la quejilá remanente, de acuerdo a la profecía que existe, después de concluir la profecía de 1260 días que concluyó en 1798, a partir de ese año comienza el tiempo del fin. Y tienen dos marcas de identificación muy específicas. Guardan los mandamientos de Yahweh, siguen las fiestas de Yahweh, preceptos y estatutos, y estudian las escrituras bajo una perspectiva hebrea. Esta identificación con la quejilá verdadera, el pueblo de Yahweh, no nos otorga una condición exclusiva con Yahweh, ya que la salvación no está garantizada con ninguna quejilá, con ninguna iglesia. Somos salvados como individuos, no como iglesia, como quejilá, pero podemos tener acceso al don de Yahweh, el espíritu de profecía, y tenemos ese privilegio de participar en la proclamación del mundo del mensaje angelical, especialmente para este tiempo del fin, que es el mensaje de los tres ángeles. El origen profético de la fe de Mashiach establecida por él y sus talmidín y la conducción divina mediante Yahshua nuestro Mashiach debiera de hacernos ver la responsabilidad que nosotros tenemos como pueblo de Yahweh, como pueblo remanente, y nos tendría que impulsar a terminar la obra que Yahweh nos ha entregado. Entonces, el espíritu de la profecía es Yahshua nuestro Mashiach. ¿Y cómo podemos tener el espíritu de profecía?
Cuando tú te bautizas, cuando aceptas a Yahshua como tu Salvador personal, comienzas a estudiar las Escrituras bajo una perspectiva hebrea, estás teniendo el don de profecía. ¿Cuándo se activa este don de profecía? Cuando el Eterno lo necesite. Ahí activa ese don de profecía que está dentro de nosotros, porque Yahshua es el Ruach HaKodesh, vive dentro de nosotros, y ahí faculta a la persona para ser profeta, pero tiene que tener las características del profeta de Yahweh, que esto es otro estudio que en alguna oportunidad nosotros vamos a estar analizando y estudiando. Suscríbase a este canal de YouTube, Moreh Ahmed Naharwadi, denle clic a la campanita, invite a otros a que lo hagan. En la parte de acá abajo se encuentra nuestro número, en el cual tú me puedes formular las preguntas. También está la forma en la cual tú puedes auspiciar nuestro canal, nos puedes apoyar para que estos estudios sigan alcanzando a los no alcanzados. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te dé shalom.